Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica. Media hora de conversación económica. Esta vez no ocurre mucho en Mirada Económica. Vamos a conversar de un libro, de este libro. Capitalismo. Capitalismo, una historia sobre innovación, inversiones y el ser humano. Tiene mucho que ver con lo que se está discutiendo hoy día en nuestro país. En la convención, en un gobierno obviamente que ha puesto reformas transformadoras para la economía, para el país. Mucho de esto se conversa en este libro. Estamos aquí con su autora, Jeanette Wolfersdorf. Siempre le cuesta el nombre, a todos nos cuesta Jeanette. Ella es, para quienes no la conocen, economista, directora de la Fundación Chile y fundadora del Observatorio Fiscal. Jeanette, bienvenida a Canal 24 Horas, a Mirada Económica, y felicitaciones por el libro, ¿eh? Realmente de muy fácil lectura. Muchísimas gracias, Andrés. Gran gusto. Cuéntanos un poquito, Jeanette. A ver, capitalismo. La entrada de inmediato es la discusión hoy día, lo estamos viendo en la convención, lo estamos viendo en las propuestas del gobierno. ¿Por qué apuntar hacia el capitalismo? El capitalismo como sistema económico no solamente debe ser una herramienta para llevar bienestar a la sociedad, es una herramienta para la sociedad, debería ser una herramienta para la sociedad, sino también va formando la sociedad. Entonces, es muy importante hoy día, cuando el capitalismo está siendo cuestionado, repensar cómo más sistémicamente, con una visión desideologizada, por qué ha tenido éxito y por qué hoy día está siendo tan cuestionado habiendo tenido tanto éxito. Y el libro trata de explicar el éxito del capitalismo, pero también esta brecha enorme que tenemos que ir cerrando, porque si uno observa la historia de los últimos 200 años del capitalismo, desde la primera revolución industrial, hubo revoluciones, hubo guerras mundiales y las guerras o las crisis grandes ayudaron a reformar, dar unos pasos hacia adelante. Lo vimos, la política New Deal de Franklin Roosevelt, que impulsó regulaciones de grupos económicos. Hablando después del crack del 29. Exactamente. Después de la crisis subprime 2008 en Estados Unidos, hubo reformas para Wall Street en Estados Unidos. Y en Chile estamos en un momento también de crisis. De crisis. Tú hablas en el libro mucho de un punto de inflexión hoy día. Sí. Y tú también lo relatas, y quiero citar textualmente lo que tú escribes. Es probablemente el capitalismo el mejor sistema económico posible. Ningún modelo ha sido capaz de crear tanto bienestar para tantas personas y en tan poco tiempo. Pero ¿qué tipo de capitalismo tenemos en Chile para que sea tan criticado y genere en muchos sectores tanto malestar? El libro trata de dar una mirada un poco más allá del capitalismo chileno, Andrés, porque pensé, después de la invitación de Penguin Random House, la editorial, de escribir sobre la economía chilena. Esto fue la invitación inicial. Dije que qué difícil escribir sobre el mercado en Chile cuando en realidad los problemas en Chile se repiten. Igual en Europa, en menos grado, en Estados Unidos, en la OECD, igual tenemos problemas que los mercados no están alineados con la expectativa de sostenibilidad de la sociedad, y los mercados tienden a la concentración económica y destruyen el mercado, que es la base del capitalismo. Como hay una tendencia autodestructiva que no solamente pasa en Chile, los problemas de concentración económica, quizás especialmente en un país pequeño tenemos desafíos especiales, como destacó también la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, pero en principio los problemas conceptuales son los mismos, y eso nos alivia un poco el debate sobre el capitalismo también, y yo creo que debería desideologizar cuando vemos que Alemania también está debatiendo cómo hacer que la empresa realmente sea sostenible y cómo hacer que la empresa tengan más dinamismo en el mercado, y esta idea como base de Schumpeter, ya, de que en realidad el mercado funciona bien cuando hay destrucción creativa, cuando hay empresas que se crean y otros que fallecen porque la presión de competencia hace que la empresa innovan y tienen que innovar creando valor para la sociedad. Esto es lo ideal, pero lamentablemente como van tendiendo a la concentración, se destruye como la base del capitalismo, o como Luigi Zingale, el economista de la Universidad de Chicago, dice... hay que rescatar al capitalismo de los capitalistas. Dice. ¿Por qué es esa frase? Uno dice, suena como que es como contrasentido. ¿Por qué hay que rescatar al capitalismo de los capitalistas?
Milton Friedman lo dijo también. ¿Ya? Milton Friedman dijo que los enemigos del capitalismo, del mercado, son los grandes empresarios que quieren libertad para sí, Sí. pero no para todos. Bajo sus condiciones. Claro, y que piden subsidios o leyes en favor suyo, lo dijo Milton Friedman. Y entonces, lo que vemos en Chile, cuando vemos casos específicos como la ley de pesca y otras leyes que hacen que ciertos sectores se ven favorecidos, y uno se pregunta dónde aquí está el capitalismo que es sostenible y que crea valor para todos, y no solamente para unos pocos excesivamente. Uno ve que esto no es una falla de Chile, sino es lo que pasa cuando personas tienen poder excesivo y cuando tratan después de mantener a toda costa este poder y ya no quieren competir. Pero muchas veces, perdón, Janet, se ha mencionado que Chile, el modelo que funciona en Chile, este tipo de capitalismo es el más extremo, es el más duro, es el neoliberal. ¿Tú lo ves así? Yo veo que el capitalismo en Chile es excesivamente concentrado y que tiene que ver con el pequeño mercado y que le falta regulación básica que en países OECD están como regulaciones existentes. Israel hizo una política pro competencia, reguló los grupos económicos y se preguntó, en un grupo económico, ¿deberíamos combinar bancos con no bancos? Vemos en China el debate sobre, ¿debería en un grupo económico combinarse medios de comunicación con otras actividades empresariales cuando un grupo ya tiene una cierta dominancia en el mercado? Y hoy día, bueno, escuchamos al ministro de Economía alemán diciendo que cuando hay dominancia excesiva en el mercado, se daña la idea base de la economía social de mercado y eso necesita regulaciones. Entonces en Chile sí tenemos problemas especiales por ser chicos. Tú pones varios ejemplos en el libro respecto, por ejemplo, a directores de bancos, que son directores también de retail, o sea, de negocios que comparten, que compiten, y cuando la fiscalía quiere entrar ahí, muchos de ellos se espantan y como que uno dice, en el fondo, ¿no están entendiendo? El problema exactamente del mercado, como Luigi Zingales también dijo, no es un país, un country, but a country club. El problema es que todos se conocen además en un país pequeño. O sea, aquí sabemos que son pocas familias, son pocos colegios, un círculo bien muy cerrados y donde además se castiga mucho el que piensa fuera de la tribu. Y este comportamiento tribal de la élite chilena hace que finalmente es tan difícil de entrar en regulaciones y en conversar sobre regulaciones, pero a la vez, para aliviar de nuevo el debate en Chile, que los grandes tratan de frenar regulaciones es la historia del capitalismo y es la razón por la cual Karl Marx decía que el capitalismo va a morir, pero los ordoliberales alemanes decían con aún más razón hay que regularlo bien pro mercado. Y eso es el debate que necesitamos en Chile. Ojalá con los empresarios, ojalá con los empresarios nuevos que no tienen esta visión sesgada de los tribus, de los grupos económicos antiguos. Si tú decías ojalá, pero en la práctica, ¿qué ocurre en Chile? Porque estaba preparando para este programa una entrevista tuya el 28 de mayo, en La Tercera, tú decías, en la SOFOF y la CPC nunca he visto disposición real de hacer reformas estructurales pro mercado. Sí. ¿Por qué? Porque es el status quo que tratan de mantener. Cuando uno plantea a la SOFOFA, por ejemplo, conversar sobre la necesidad de hacer un registro de dueños finales de empresas para entender la concentración del mercado, ayudar a la Fiscalía Nacional Económica, prevenir colusiones, evitar elusión, evasión de impuestos, lavado de dinero, una serie de beneficios. Y una SOFOFA dice, no me interesa, no quiero ni conversarlo, no quiero que esto pase. La CPC indica lo mismo y es un estándar OECD. Está claro que los gremios tradicionales tienen capturas que no hacen bien al funcionamiento y a la competitividad del mercado. Y eso tiene que ver igual con la coerción que ejercen los grandes, que está muy bien descrito, que no pasa solamente en Chile. Cuando el poder excesivamente concentrado tiene espacios discrecionales, le falta transparencia, contrapesos, se rodea de personas que piensan igual, lo que pasa con la élite chilena,
ya no entiende la situación bien porque el cerebro parte con un proceso que hace que el poder corrompe a las personas basado en el funcionamiento cerebral, razón por la cual hay todo un capítulo dedicado al funcionamiento del cerebro con la invitación de pensar cómo incorporar disciplinas como la neurociencia. Los neuroderechos. Los neuroderechos también. ¿Cuántos temas que hoy día son los temas? Pero incorporarlo, porque mi principal recomendación es, de una vez por todas, pensar por qué cuesta tanto reconciliar intereses, por qué cuesta tanto estar acá con Andrónico Luksic o con otro empresario y conversar cómo regular esto mejor, entregando algo de poder, pero hacer que el mercado funcione bien entre todos. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué es tan irracional? Lo veo como un debate que no es racional, y eso tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. Entonces, si cuesta reconciliar intereses, pero lo necesitamos, la regulación debería entender cómo dar incentivos al que piensa más en el corto plazo, que piensa más en su ventaja, más que en compartir valor, y darle sentido también a esta persona, lo que significa que distintas regulaciones deberían premiar muchísimo más a las empresas cuando son sostenibles y deberían castigar mucho más empresas que no son sostenibles y no son transparentes o hacen greenwashing, que dicen que son sostenibles, pero en realidad omiten información relevante que muestra que no lo son tanto. Yane, tú lo dices en el libro, en el libro dice 3 grandes ventajas del capitalismo. Genera riqueza, promueve competencia, facilita la innovación. Estos 2 puntos, uno dice en Chile, sobre todo el tema de facilitar la innovación y promover la competencia. Y tú dices en el libro, la energía innovadora del capitalismo a la vez se hunde en las concentraciones de poder. Uno como que le recuerda todo el rato lo que sucede un poco en Chile, ¿no? El tema es que si hay presión competitiva para el mercado, la empresa no tiene ni que pensar si innovan o no innovan. Tampoco tiene que adornarse con financiamiento de pequeños startups, para adornarse de maquillarse con innovación, mientras en sí mismos no son innovadores. Cuando el mercado funciona de forma razonable, tiene que innovar, porque si no, la empresa debería morirse o debería reemplazarse por otra. Pero cuando vemos que, por ejemplo, las grandes empresas en Chile, desde una década son exactamente los mismos. Por ejemplo, la empresa listada en bolsa son exactamente los mismos. Tú hacías justamente el ejercicio en el libro y no cambian 20 años, 30 años. No, ahora hay un nuevo desarrollo que encuentro muy esperanzador en la bolsa, que es ScaleX, un nuevo mercado para financiar empresas tecnológicas, nuevas empresas, que va a ser muy interesante observarlo. Va a funcionar desde agosto de este año, pero las grandes empresas listadas en la bolsa que se transan son los mismos de siempre, y además son excesivamente controlados por unos pocos grupos económicos, y la invitación es debatir sobre la regulación de estos grupos económicos, sobre todo cuando el porcentaje pequeño que se transa en esta empresa hace que tendencialmente estas acciones pueden estar sobrevalorizadas, porque el porcentaje en el mercado es pequeño, y a la vez están controlados por grupos que usan cascadas, y grupos que ya tienen excesivo poder y que amplían su poder con estructuras de cascadas. Y ahí, para mí, para darle una nota de optimismo acá, podemos ver países como Israel, el Scale-up Nation, que desde el Startup Nation ahora es un país muy innovador, y ha hecho este cambio a un país más innovador porque financian más la empresa pequeña, mediana, pero también regulan los más grandes. ¿Y cómo lo han hecho? Han regulado los grupos económicos y han reducido las cascadas, han puesto un techo a las cascadas. Y estos son temas que deberíamos conversar, porque no es como una ley natural que una empresa puede ser dueña de otra empresa infinitamente. Por ejemplo, en el libro muestro de que en el siglo XIX, fin del siglo XIX, hubo la opinión de que en realidad una empresa quizá no debería ser dueño de otra empresa.
Y no significa que tenemos que volver a esta opinión, Andrés, pero quiero decir que las regulaciones no son leyes naturales. Nosotros podemos elegir las regulaciones que necesita el capitalismo para funcionar mejor para la sociedad y no podemos darnos el lujo de esperar otra crisis para reformar eso, porque el capitalismo normalmente se reforma cuando realmente está siendo amenazada en crisis profunda. Y ahora que ya pasamos por crisis en Chile, es el momento de aprovechar el momento para hacer reformas hacia la OECD, que nos acercan a la OECD en sostenibilidad, en competencia de mercado, entendiendo que también la OECD hoy día no está óptimo, pero ya acercarnos a la OECD, a un país como Chile, nos haría muy bien y desideologizaría el debate económico. ¿Está muy ideologizado el debate en Chile? ¿El debate económico? Sí, está excesivamente ideologizado, que en parte lo veo como consecuencia justamente de la falta de disposición de la élite de acceder a pequeños pasos. Y esta negación de impulsar reformas hace que la otra parte reacciona también excesivamente violenta. Para mí el proceso de concentración lleva a un debate polarizado, pero el punto inicial es cómo la élite reacciona frente a quienes no élite y cómo trata de tergiversar el debate. Y por eso es tan importante entender también cómo funciona el cerebro de alguien que tiene poder excesivo y lo trata, normaliza muchas veces ese poder excesivo, ¿no? Lo naturaliza la desigualdad, sí. y además tiende justamente a tener ciertos sesgos en su toma de decisión porque le falta capacidad de cognición social, entender la necesidad del otro. Eso tiene que ver con testosterona y su loop positivo, su relación positiva con el poder. Tú mencionas el tema de la testosterona, cómo ese mismo crecimiento en el poder, en la cantidad de empresas, como que va fomentando esa creación de testosterona, una cosa bien machista. Sí, pero hay muchos hombres que no son narcisistas, ¿sí? Y la minoría de las personas son excesivamente o patológicamente narcisistas. El problema del capitalismo, y como muestra un profesor de Stanford, Charles O'Reilly, que ha hecho estudios brillantes, metaestudios, estudios sobre otros estudios sobre el narcisismo y su impacto en la economía, lo interesante es que lamentablemente este pequeño porcentaje de personas que son excesivamente narcisistas tienden a estar en la gerencia de empresas o tienden a ser directores de empresas, tienden a ser en mando posiciones, en mando de posición, porque son los que más quieren el poder y lo quieren a todo costa y manipulan el mundo para estar ahí. Y alguien que no es narcisista normalmente no juega con los codos como lo hace el narcisista, y es ahí donde la mujer no compite en la carrera o el hombre no narcisista también queda atrás. Y mirando eso, uno podría reconocer este riesgo en el modelo organizacional de una empresa, pero también del mercado en general, y preguntarse cómo entonces muy a menudo cuando tratas de reconciliar intereses con gerentes en gremios, enfrentas a alguien que en realidad no escucha porque es narcisista, pero cómo hacer que esta misma persona que no puedes cambiar se comporta en favor de las mayorías, es justo cuando recibe más dinero, más bono gerencial, cuando su empresa es sostenible, por ejemplo. Entonces, estos conceptos me parecen interesantes porque el narcisismo no lo podemos no lo podemos quitar del sistema económico. La invitación es reconocerlo como desafío y darle incentivos a los gerentes, dueños de empresas, los herederos, que pueden ser excesivamente narcisistas por testosterona o por cultura, que se comportan igual en favor de otros, aunque los otros no le interesan. Janet, vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica, que a las 24 horas estamos conversando con Janet von Wolfersdorf sobre este libro, Capitalismo. Vamos a ir a la pausa, pero antes les voy a contar que distribuidora Limatco, con 13 tiendas en la región metropolitana y una central de cotizaciones, presenta a ustedes la mayor variedad del mercado en cerámicas y porcelanatos, ofreciendo además sanitarios, griferías, pisos laminados y vinílicos SPC, brindando siempre atención personalizada. Visítanos en www.limatco.cl y síguenos en nuestras redes sociales. Pausa en Canal 24 Horas. Mirada Económica.
Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos hablando sobre este libro, Capitalismo. Estamos hablando con su autora, Jeanette von Wolfersdorf. Jeanette, lo conversamos en comerciales. Tú fuiste la primera mujer en ingresar al directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago. O sea, tú sabes bien de esto, en el fondo. ¿Cuál fue tu experiencia, en el fondo? Tú esto mismo, mucho lo que relata, quizás no, pero ¿sentiste un poco el aroma que uno siente en el libro? ¿Lo sentiste en esos 3 años al interior de ese mercado tan pétreo, tan duro, tan poco dado a la innovación, a cambiar, a mirar fuera de la caja? Fue una muy buena experiencia. ¿Sí? Y también, ante todo, porque logré, a lo menos, aunque pasó pequeño, pero mover un poquito la brújula. Pero logramos impulsar temas de sostenibilidad, derechos humanos en empresas, y eso me dio mucho gusto. A la vez, siempre hubo un olor leve a testosterona que no puedo negar. Ya. Y, ¿cuánto puede cambiar esto con un cambio de visión respecto a la presencia de las mujeres en los directorios, en las decisiones? No solamente que la mujer aumente su participación laboral, como se habla mucho, sino que en los cargos de decisión. Tuvimos a la primera presidenta en dos periodos y uno siente que la brújula no se movió mucho. Ha crecido algo en los grandes directorios de las empresas IPSA, pero tampoco es algo tan relevante. ¿Cuánto ayudaría eso? El problema es que en general las empresas no quieren buscar diversidad, y si tienen que incorporar mujeres por cuotas, para mí es obvio que Chile necesita cuota de mujeres en directorios como lo tienen. Es la única forma de crecer hoy día. De la participación de mujeres, ¿no? En participación mujer es la única fórmula, porque ningún hombre va a dejar su espacio para voluntariamente entregarlo a una mujer, y volvemos al narcisismo y al amiguismo también, porque los hombres forman sus clubs y además a veces luchan por el poder con una intensidad que la mujer no lo hace. Y ahí es difícil competir, pero sobre todo es difícil competir. Quiero elevarlo un poco más allá del debate de género. Es difícil de estar ahí aportando miradas distintas. Lo que justamente un capitalismo que sea innovador necesita miradas distintas e innovar, porque innovar es pensar distinto, pensar fuera de la caja, y gracias a eso inventar algo nuevo. Pero cuando uno ve los directorios donde están los mismos abogados que 20 años atrás, donde están las mismas personas, los mismos economistas, los mismos primos, amigos de los mismos, uno se da cuenta que en realidad la empresa no quiere innovar, sino quiere más bien proteger su negocio ya establecido y ojalá ampliarlo con una red de contactos. Y esto es el capitalismo del pasado que no deberíamos aceptar en futuro, porque si no la sociedad se vuelca en contra del capitalismo. Y ahí es donde estoy muy de acuerdo con Luigi Zingales cuando dice hay que salvar el capitalismo de los capitalistas. Y tú lo mencionas justamente, Jeanette, en la última página, la página 302, tú dices, al concluir, vale recordar que las economías se desarrollan cuando logran impulsar la innovación como su principal motor de crecimiento. Y concluye, en la última frase del libro, a usted que lee esto, le quisiera preguntar, el país en el cual usted vive, ¿quiere innovar en Chile? ¿Quieren innovar? A lo menos los señales de este gobierno han sido de cambiar el modelo económico para ser sostenible, lo que requiere innovación. Y también han sido fomentar más la innovación en la investigación, pero todavía no estamos en el punto, a mi juicio, para estar contentos con la política económica, porque necesitamos, ante todo, para innovar, presión en el mercado, porque la innovación no es un adorno que uno se pone con unos fondos de investigación como país. La innovación es algo que pasa cuando el mercado está bien regulado. Entonces, esto de tener el debate sobre la regulación del mercado y que sea a través de más competencia o a través de más transparencia, creamos incomodidad, que no sea cómodo el status quo, sino que la empresa tiene que innovar porque si no va perdiendo. Esto es lo que tenemos que lograr. Y Robert Habeck, por ejemplo, el ministro de Economía y Clima de Alemania, invita a este debate en Alemania y dice que Alemania, por ejemplo, debería volver a debatir, como Israel lo ha hecho, sobre la competencia en el mercado y también poner en la mesa temas como cuando alguien tiene un excesivo porcentaje sobre el mercado en una cierta región,
deberíamos debatir si esto está bien o si deberían haber porcentajes máximos que alguien debería poder tener en un mercado, porque si no la dominancia destruye lo positivo que es el mercado. Entonces, ese tipo de debate y cómo regularlo mejor, deberíamos tenerlo con datos y sin ideología. Y esos datos, tú, en el mismo libro dice, proveer de esos datos hoy día es muy difícil. ¿Dónde? ¿A qué recurrimos? Sí. Y aquí en Chile uno dice, ¿dónde están esos datos? Claro, y por ejemplo, nos faltan datos, y nos faltan datos, igual como en Alemania, por ejemplo, de empresas muy grandes que no innovan. Deberíamos tener mejores estadísticas de innovación, por ejemplo. No solamente patentes, asociarlos a tipos de empresas y entender cuáles empresas no innovan nada a través de patentes o otros procesos que pueden registrarse. Y deberíamos también saber cuáles son los márgenes de esta empresa, pero sin hacer mega investigaciones que duran 3 años. Porque si tenemos empresas que tienen márgenes gigantes, no innovan, debería ser una luz roja para el regulador de que aquí falta regulación. Lo que pasa, por ejemplo, con la banca en Chile y con la ganancia que tiene con la UEF, esto no es normal, no debería ser. Lo que pasó con la AFP, cuando hay excesivas utilidades que no se combinan con innovación, que no se justifican por una nueva creación de valor, hay algo que no funciona bien en el mercado, y tener mejor estadística continua sobre eso, y ojalá debatir en un consejo de pro mercado autónomo sobre los datos y cómo interpretarlos y qué proponer, nos haría muy bien, porque yo creo que acercaría posiciones en un debate más técnico y no ideológico. Por último, Janet, tú ves, hemos conversado de innovación, de competencia, tú también mencionas un concepto súper importante de cooperación. ¿Tú ves esos elementos en la discusión hoy día en Chile? Tú mencionabas un gobierno que está proponiendo reformas profundas al sistema. También esto converge y convive con la discusión en la convención. Vamos a votar el 4 de septiembre un documento definitivo. ¿Tú ves esos elementos, lo que tú mencionas en este libro, tú lo ves en la discusión hoy día? Es muy importante lo que dice, porque la cooperación, como escribo en el libro, desde la biología evolutiva se ve como algo complementario a la competencia, no algo que contradice. Y los mercados y la empresa necesitan ambos, no solamente cooperación ni solamente competencia, ambos, los dos. Y así nos evolucionamos a lo largo de los 1,6 millones de años atrás. Y hoy día, claro, cooperar, ¿qué significa? Que la empresa sea capaz de acordar objetivos con la sociedad, no solamente en la carbono neutralidad, sino también en otras materias de creación de valor. Cómo avanzar para hacer transparente lo que hace la empresa, el impacto de la empresa en las comunidades. ¿Eso es entendible para la comunidad lo que se publica o faltan datos? ¿Cómo crear objetivos en conjunto entre empresa y sociedad? Es muy importante, pero requiere de una interacción entre ambos. No es que la empresa decide hacer algo y implica que la empresa o los gremios tienen que entender las expectativas que tiene la sociedad hoy. Y mi esperanza en eso, Andrés, hoy día son los nuevos emprendedores que están creciendo igual, que ven el mercado muy distinto que los antiguos, que son muy pro sostenibilidad, pro mercado. Y la otra esperanza que tengo son las empresas internacionales que tienen presión desde su casa matriz, desde Europa, que exige un cuidado en derechos humanos en la cadena de suministro y que exigen mayor transparencia, y un Tesla que quiere evitar tener problemas en su negocio porque algún proveedor desde Chile no hizo bien su debida diligencia en derechos humanos, no cuidó bien los derechos humanos de las comunidades o de los empleados. Entonces, esta presión que los internacionales están poniendo mucho más ahora que antes, yo creo que nos hace muy bien, y mi esperanza es que ojalá puedan unir más su voz para llevar este debate a Chile, porque fuera de Chile todo el mundo habla de cómo transformar el capitalismo, y esto es muy pro mercado y pro competitividad. Eso es lo positivo.
de llevar esto a Chile y entender que tenemos que hacernos parte del debate y buscar soluciones. Janet von Wolfersdorf, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, Mirada Económica. Te felicito por el libro, realmente, 302 páginas que pasan súper rápido. Yo sé que ya están en la segunda edición prácticamente. Estamos entrando ahí. Estamos preparando la segunda edición ya, después de 2 semanas, así que ahí os voy bien. Muchas gracias, Janet. Sí. Muchas gracias, Andrés. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Sigan en la compañía de Canal 24 Horas. Mirada Económica.